Miguel y Gabriel, los gemelos de 7 años del multimillonario Rubens Mendonca, nacieron completamente ciegos. Durante 7 años, vivieron en la oscuridad total. Los mejores oftalmólogos del mundo decían, imposible, nunca verán. Antes de continuar, suscríbanse al canal, denle me gusta y comenten desde qué ciudad nos están viendo. Rubens ya había gastado 15 millones de reales en tratamientos. Nada funcionaba. Los niños vivían deprimidos, sin esperanza, hasta que Isabela Santos, una simple limpiadora de los suburbios, llegó a trabajar a la mansión. En 2 horas, ella hizo algo que causó pánico en todos. Los niños comenzaron a gritar, «Papá, veo la luz. Veo la luz». Rubens se desmayó en el acto. No podía creerlo. Sus hijos reaccionaban a la luz por primera vez en sus vidas. Pero, amigos, lo que esta limpiadora descubrió sobre la verdadera condición de los niños los enfurecerá. Los médicos habían estado mintiendo todo este tiempo. El método que usó era tan simple que cualquiera podría intentarlo. ¿Qué pasó después? Les garantizo que llorarán. Preparen los pañuelos. El silencio que envolvía la mansión Mendonca era ensordecedor. Rubens observaba desde la ventana de su lujosa oficina el jardín impecablemente cuidado, pero sus ojos no veían la belleza de las rosas que florecían. Durante 7 años, desde el nacimiento de Miguel y Gabriel, su vida se había convertido en una búsqueda desesperada de un milagro que parecía cada vez más inalcanzable. La muerte de Marina durante el parto de los gemelos había dejado un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar, pero peor que la pérdida de su esposa era ver a sus hijos atrapados en un mundo de completa oscuridad. Los bebés, que deberían haber traído alegría al hogar, solo confirmaron el devastador diagnóstico, ceguera congénita total. Rubens revisaba los papeles sobre su escritorio de caoba, informes médicos que se acumulaban, recordándole su impotencia. 15 millones de reales gastados en clínicas especializadas, tratamientos experimentales, cirugías en Europa, consultas con los mejores oftalmólogos del mundo. Todos llegaban a la misma cruel conclusión, imposible. Un sonido amortiguado de llanto llegaba desde el piso de arriba. Miguel y Gabriel pasaban los días encerrados en su habitación, aislados del mundo, sin mostrar interés en juegos o actividades. Las niñeras especializadas que Rubens contrataba nunca duraban mucho. Llegaban llenas de esperanza y nuevas metodologías, pero pronto se rendían ante la cruda realidad de la situación. Rubens cerró los ojos y se masajeó las sienes. A sus 38 años, parecía haber envejecido 2 décadas. Su empresa tecnológica seguía prosperando, pero el éxito financiero había perdido por completo su significado para él. ¿De qué servían miles de millones si no podía dar a sus hijos lo más elemental que todo niño merece? La capacidad de ver el mundo. El interfono sonó, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. La voz de la secretaria resonó en la oficina. «Señor Rubens. La candidata para el puesto de limpiadora ha llegado. La señora Isabela Santos está aquí para la entrevista». Exhaló pesadamente. Otra empleada para limpiar la casa. Al menos, esta no prometía curar a sus hijos, como habían hecho algunas niñeras. Rubens se levantó de su silla de cuero y ajustó su traje azul marino. Había que mantener el orden en la casa, incluso si su vida personal era un caos total. Mientras bajaba por la escalera de mármol blanco, Rubens escuchó más claramente el llanto insistente de los gemelos. Ese sonido lo atravesaba como puñaladas. ¿Cómo podía un padre acostumbrarse al sufrimiento de sus propios hijos? ¿Cómo aceptar que 2 pequeños estuvieran condenados a una vida de limitaciones y dependencia? En el vestíbulo de la entrada, una joven esperaba, sosteniendo una simple carpeta con documentos. Su cabello negro estaba recogido en una pulcra cola de caballo. Su ropa era modesta, pero cuidada. Había una determinación en su postura, una cualidad que Rubens rara vez notaba en los candidatos que venían a su casa. Pero ella no sabía que su llegada a esa mansión estaba a punto de cambiar para siempre el destino de toda la familia. Isabela Santos se ajustó nerviosamente la correa de su bolso, esperando en la entrada de la mansión. A sus 26 años, había trabajado en muchas casas, pero nunca en una tan imponente. Las columnas de mármol y las lámparas de araña de cristal contrastaban bruscamente con la humilde casa donde había crecido en las afueras de Sao Paulo. Cuando Rubens Mendonca bajó las escaleras, Isabela sintió el peso de la tristeza que emanaba de aquel hombre.
Incluso con su caro traje y su porte de negocios, era imposible no notar las profundas ojeras bajo sus ojos y la expresión de derrota en su mirada. Ella había investigado sobre él antes de la entrevista. Uno de los empresarios más exitosos del país, que apenas había aparecido en público desde el nacimiento de sus hijos. Señora Santos. Rubins extendió su mano formalmente. Soy Rubins Mendonca. Gracias por venir. Es un honor, señor Mendonca, respondió Isabela con firmeza, pero respeto. Estoy muy interesada en esta vacante. Pasaron a un estudio más pequeño y discreto. Rubins hojeó rápidamente su sencillo currículum. Veo que tiene experiencia en limpieza residencial. La casa es grande, requiere atención al detalle. 3 pisos, 12 habitaciones, biblioteca, oficinas. En ese momento, un sonido les llegó, el llanto de un niño, prolongado y triste, como si viniera de lo más profundo de la casa. El corazón de Isabela se encogió al instante. Como madre que había perdido un hijo cuando era bebé, ella reconoció ese llanto. No era un capricho o hambre. Era pura tristeza. Rubins interrumpió la conversación y cerró los ojos por un momento, como si aquel sonido fuera una tortura física. Mis hijos, murmuró, más para sí mismo que para ella. Gemelos, 7 años. Tienen necesidades especiales. El llanto continuó, e Isabela tuvo que contenerse para no preguntar si podía ayudar. Había algo en ese sonido que apelaba a todos sus instintos maternales. ¿Solo viven ustedes 3 en la casa, señor? Sí, su madre falleció en el parto. La voz de Rubins estaba cargada de años de dolor no procesado. Hay una niñera especialista que los cuida durante el día. Pero usted no tendrá que preocuparse por eso. Su función será estrictamente la limpieza de la casa. Isabela asintió, pero no podía quitarse aquel llanto de la cabeza. Había una urgencia en él, como si los niños estuvieran pidiendo algo que nadie podía darles. ¿Puedo preguntar si están bien de salud? Rubins dudó antes de responder. Nacieron ciegos. Ceguera total. Los mejores médicos del mundo ya los han examinado. Su voz se hizo más baja, casi un susurro. No hay nada que hacer. El corazón de Isabela se aceleró. La ceguera infantil era un tema con el que estaba íntimamente familiarizada. Su hermano menor había nacido con una pérdida parcial de visión, y ella había pasado toda su adolescencia estudiando técnicas especiales para ayudarlo. Cuando él falleció en un accidente a los 15 años, Isabela juró que usaría todo ese conocimiento para ayudar a otros niños, si se presentaba la oportunidad. Entiendo, dijo suavemente. Debe ser muy difícil para usted. El puesto está bien remunerado. Rubins cambió bruscamente de tema. 3.000 reales por semana, fines de semana libres. Solo necesito que mantenga la casa impecable y no interfiera con la rutina de los niños. La niñera se encarga de ellos. Isabela necesitaba desesperadamente el trabajo. Las cuentas de su casa se acumulaban y su madre dependía de sus cuidados. Pero algo más que la necesidad financiera la impulsaba en ese momento. Acepto el puesto, señor Mendonca. Excelente. Puede empezar mañana por la mañana. Ah, Isabela. Rubins se detuvo en la puerta. Es importante que entienda, mis hijos ya han sufrido bastante. No quiero que nadie les dé falsas esperanzas. Al salir de la mansión, Isabela aún escuchaba el eco de aquel llanto, pero no podía imaginar que su llegada a esa casa estaba a punto de desvelar un secreto que cambiaría todo lo que esa familia creía saber sobre la condición de los gemelos. El primer día de trabajo de Isabela comenzó a las 6 de la mañana. Llegó a la mansión llevando sus artículos de limpieza en un bolso sencillo, llena de determinación para hacer un buen trabajo. La ama de llaves, doña Celia, una mujer de 60 años que había trabajado para Rubins durante más de una década, la recibió en la entrada de servicio. Muchacha, eres demasiado joven para aguantar esta casa, comentó doña Celia, guiándola por los pasillos. Hay muchas habitaciones y el patrón es muy exigente con la limpieza. Isabela asintió, absorbiendo cada detalle del diseño de la casa. Estoy acostumbrada al trabajo duro, doña Celia, no se preocupe. Mientras organizaba los productos de limpieza en el armario de utensilios, Isabela escuchó pasos en el pasillo.
Rubins bajaba las escaleras, ya vestido para el trabajo. El teléfono pegado a la oreja. Estaba discutiendo números y estrategias de negocios. Le hizo un breve gesto con la cabeza y se dirigió a su oficina. Fue entonces cuando volvió a escuchar el mismo llanto triste de la víspera. Esta vez, sin embargo, estaba más cerca. Isabela siguió cautelosamente el sonido hasta que se encontró en la sala de estar del segundo piso. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a dos niños pequeños sentados en sillones demasiado grandes para ellos. Miguel y Gabriel eran idénticos, con cabello castaño claro y rostros angelicales, sobre los que una profunda tristeza se asentaba. Se balanceaban hacia adelante y hacia atrás en un movimiento repetitivo que Isabela reconoció de inmediato. Su hermano hacía lo mismo cuando estaba ansioso o angustiado. Una niñera uniformada, de unos 50 años, estaba sentada al otro lado de la habitación, concentrada en su teléfono. «Dejen de llorar», dijo ella, sin levantar la vista. «Ya saben que no les servirá de nada». Isabela sintió una oleada de indignación. Esos niños necesitaban estímulos, cariño, atención y empatía. Volvió a sus tareas, pero no podía concentrarse en la limpieza. Con cada sollozo que venía del piso de arriba, su corazón se encogía más y más. Cerca de las 10 de la mañana, Rubins salió para una reunión de negocios. La niñera aprovechó el momento para ir a la cocina a comer algo, dejando a los gemelos solos en la habitación. Isabela sabía que estaba desobedeciendo una orden directa, pero no pudo resistirse. Subió las escaleras en silencio, llevando un pulverizador con limpiacristales. Cuando entró en la habitación, los niños dejaron de llorar de inmediato, sintiendo la presencia de otra persona. «Hola, pequeños», dijo Isabela con una voz suave y melodiosa. «Soy Isabela, he venido para que su casa quede brillante y perfumada». Miguel giró la cabeza en dirección a la voz. «¿Quién eres? ¿Dónde está tía Marcia?» «Tía Marcia fue a comer algo, y yo estoy aquí limpiando para ustedes». Isabela se acercó lentamente. «¿Quieren ayudarme?» «Tengo algo muy divertido». Gabriel se movió en el sillón, mostrando curiosidad por primera vez. «¿Qué es?» Isabela apretó el pulverizador varias veces, creando un sonido rítmico y refrescante. Inmediatamente, ambos niños sonrieron. La primera sonrisa genuina en muchos meses. El sonido era diferente, nuevo e interesante. «PSH, PSH». Ella repitió el ruido de nuevo, esta vez con un ritmo musical. «Esta es mi varita mágica que deja las ventanas transparentes como el cristal». Para su sorpresa, Gabriel intentó repetir el sonido. «PSH, PSH». Miguel se rió. Una risa genuina y sincera que resonó por la habitación como música. «Yo también quiero intentarlo». Isabela pasó los siguientes 15 minutos inventando juegos de sonidos simples. Golpeaba el pulverizador en la mesa con diferentes ritmos, hacía ruidos con una esponja en el cristal, y creaba melodías improvisadas. Los gemelos participaban activamente, riendo e intentando reproducir los ritmos. Fue entonces cuando notó algo inusual. Cuando hacía sonidos desde el lado derecho de la habitación, Miguel giraba la cabeza en esa dirección con precisión. Cuando se movía a la izquierda, Gabriel seguía el movimiento perfectamente. No solo escuchaban los sonidos, sino que identificaban su posición en el espacio con una precisión asombrosa. La niñera regresó y se quedó conmocionada al ver la escena. Los dos niños estaban de pie, caminando por la habitación y riendo, siguiendo los sonidos que Isabela creaba. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Marcia, con la boca abierta. «Estamos ayudando a la tía Isabela a limpiar», respondió Miguel con alegría. Isabela rápidamente volvió a su deber oficial, pero su corazón latía con fuerza. Había algo muy extraño en la condición de esos niños. Mostraban una movilidad y una respuesta sensorial que no encajaba en absoluto con el diagnóstico de ceguera total. Mientras terminaba de limpiar el piso, una certeza se arraigó en ella: necesitaba entender mejor el caso de los gemelos. Y antes de continuar, quiero agradecerles a todos ustedes que están siguiendo esta increíble historia. Sus comentarios y apoyo significan mucho para mí, y es lo que me motiva a seguir trayéndoles historias que conmueven el corazón. Muchísimas gracias. Cuando Rubins regresó a casa esa tarde y escuchó
Por primera vez en muchos años, risas que venían de la habitación de los niños, se detuvo en las escaleras completamente perplejo. Pero lo que Isabela había descubierto sobre los gemelos apenas comenzaba a salir a la luz. A la mañana siguiente, Isabela llegó más temprano de lo habitual. Había pasado toda la noche investigando en Internet sobre la ceguera infantil, comparando síntomas y comportamientos. Algo no cuadraba en la condición de los gemelos, y ella estaba decidida a averiguar qué era. Rubins ya se había ido a trabajar cuando ella llegó. La niñera Marcia aún no había llegado, y eso le dio a Isabela la oportunidad perfecta para observar a los niños en su estado natural. Subió las escaleras en silencio y encontró a Miguel y Gabriel aún durmiendo en sus camas. La habitación estaba adaptada para personas con discapacidad visual. Todas las esquinas de los muebles estaban protegidas con acolchado. No había objetos sueltos que pudieran causar lesiones, y el suelo siempre estaba impecablemente limpio. Pero Isabela notó algo particular: las cortinas siempre estaban cerradas, manteniendo la habitación en penumbra. Cuando los niños se despertaron, los saludó con cariño. «Buenos días, mis pequeños». «¿Has vuelto, tía Isabela?», exclamó Gabriel con alegría. «Claro que sí, volví. Les prometí que jugaríamos más, ¿verdad?». Se acercó a la ventana. «¿Qué tal si abro las cortinas para que entre aire fresco?». «No», gritó Miguel asustado. «No se puede abrir. El médico dijo que no». Isabela se detuvo de inmediato. «¿Por qué, cariño?». «Porque nos duele los ojos», explicó Gabriel, repitiendo algo que claramente había escuchado muchas veces. «La luz es mala para los que no ven». Esa información dejó a Isabela profundamente perpleja. En su experiencia con su hermano y otros niños con problemas de visión, la luz natural nunca había sido un problema. Al contrario, muchos niños con visión residual se beneficiaban de una exposición controlada a la luz. «¿Y si abro solo un poquito?», sugirió suavemente. «Solo un poquito, para que no moleste». Los niños se tensaron, pero no protestaron. Isabela abrió una pequeña rendija en las cortinas, dejando que un delgado rayo de sol entrara en la habitación. Para su sorpresa, tanto Miguel como Gabriel giraron inmediatamente sus cabezas hacia la luz. «¿Notaron que abrí la cortina?», preguntó, fingiendo que lo decía de pasada. «Está diferente», dijo Miguel con confusión. «Más brillante, supongo», añadió Gabriel, frunciendo el ceño. «Algo cambió aquí». Isabela sintió como su corazón se aceleraba. Los niños con ceguera total no deberían ser capaces de percibir cambios de luminosidad con tal precisión. Decidió hacer una prueba más concreta. «Vamos a jugar a un nuevo juego. Voy a hacer una sombra con mi mano en la pared, y ustedes me dirán, ¿sienten la diferencia?». Se colocó entre la ventana y los niños, creando una sombra que bloqueaba parcialmente la luz que caía sobre ellos. Al instante, ambos reaccionaron. «Ahora está más oscuro», exclamó Gabriel. «Como si alguien hubiera pasado por delante de algo», añadió Miguel. Isabela apenas podía contener su emoción. Estos niños no estaban completamente ciegos. Tenían al menos la capacidad de discernir luz y sombra, algo que podría desarrollarse con los estímulos adecuados. Durante el resto de la mañana, realizó pruebas ocultas. Descubrió que los gemelos podían distinguir un ambiente luminoso de uno oscuro, notaban el movimiento de objetos grandes cerca de ellos e incluso mostraban preferencia por ciertas direcciones, donde había fuentes de luz. Cuando Marcia llegó y encontró de nuevo a Isabela jugando con los niños, su disgusto era evidente. «Señorita Isabela». El señor Rubins dejó claro que su trabajo es limpiar. «Estos niños tienen una rutina especial que no debe ser alterada». «Claro, mis disculpas», respondió Isabela diplomáticamente. Solo parecían un poco aburridos. Pero por dentro, ardía de indignación. Era obvio que nadie había evaluado adecuadamente la visión de esos niños. Peor aún, parecía que los habían mantenido deliberadamente en la oscuridad, tanto literal como figuradamente. Durante la hora del almuerzo, Isabela aprovechó un momento en que Marcia salió a buscar comida y se dirigió a la oficina de Rubins. Sabía que estaba cruzando un límite, pero necesitaba ver los historiales médicos de los gemelos. En el escritorio, encontró una carpeta gruesa etiquetada, Miguel y Gabriel. Historial médico.
Sus manos temblaban mientras hojeaba los documentos. Docenas de informes de diferentes especialistas, todos confirmando el mismo diagnóstico: ceguera cortical bilateral congénita, total. Pero algo le llamó la atención. Un primer informe, fechado cuando los niños tenían solo 3 meses, mencionaba una posible percepción residual de la luz que requería mayor investigación. Sin embargo, todos los informes posteriores ignoraban por completo esta observación. Isabela tomó discretamente algunas fotos con su teléfono y volvió a colocar todo en su lugar. Sus pensamientos bullían con conjeturas. ¿Y si los gemelos no estaban completamente ciegos? ¿Y si tenían un potencial visual que simplemente había sido pasado por alto? Cuando Rubins regresó a casa esa tarde, Isabela tomó una decisión que lo cambió todo. Lo esperó en el vestíbulo, decidida a contarle directamente sus descubrimientos. Pero no podía imaginar que esa conversación revelaría una verdad mucho más oscura sobre la verdadera condición de los niños y las verdaderas intenciones de los médicos que los trataban. Isabela estaba en el vestíbulo principal, ensayando mentalmente cómo abordar un tema tan delicado. Cuando él entró, hablando por teléfono sobre una fusión de empresas, ella esperó pacientemente a que terminara la llamada. «Isabela, ¿ha pasado algo?», preguntó Rubins, notando su expresión seria. «Señor Rubins, necesito hablar con usted sobre Miguel y Gabriel. Es muy importante». Él suspiró, claramente no queriendo volver a hablar de los problemas relacionados con los niños. Si se trata de algún comportamiento inadecuado, puede hablar directamente con Marcia. Ella es la responsable de ellos. No es eso, lo interrumpió Isabela suavemente. Se trata de su vista. El rostro de Rubins se cerró de inmediato. Isabela, le dejé claro desde el primer día que no debe inmiscuirse en eso. Por favor, escúcheme solo 2 minutos, insistió ella. Usted sabe que perdí a un hermano con problemas de visión. Tengo experiencia en esta área. Rubins dudó, pero le hizo un gesto para que continuara. Miguel y Gabriel no están completamente ciegos. Tienen percepción de luz y sombra. Son capaces de notar movimiento y reaccionan a estímulos visuales básicos. Isabela habló rápidamente, temiendo ser interrumpida. Hoy mismo les hice algunas pruebas sencillas y reaccionaron perfectamente. Eso es imposible, objetó Rubins. Pero en su voz había más duda que certeza. 15 médicos especialistas confirmaron el diagnóstico. ¿Y si los médicos se equivocaron?, replicó Isabela. ¿O si la información no fue transmitida correctamente? Respiró hondo. Señor Rubins, con la estimulación adecuada, es posible que puedan desarrollar mucha más capacidad visual de lo que cualquiera imagina. Rubins guardó un largo silencio, asimilando sus palabras. Quiere decir que he gastado millones de reales en los mejores especialistas del mundo. ¿Y se equivocaron en el diagnóstico? Digo que quizás no investigaron todas las posibilidades, respondió Isabela con cautela. A veces, los padres conocen a sus hijos mejor que cualquier especialista. En ese momento, como si el propio universo dirigiera la situación, los gemelos bajaron corriendo las escaleras. Marcia venía detrás de ellos, visiblemente molesta. Lo siento, señor Rubins. Se escaparon de la habitación y dijeron que querían ver a la tía Isabela. Papá, gritó Miguel, corriendo directamente hacia Rubins con una precisión que sorprendió a todos. La tía Isabela nos enseñó un juego nuevo. Es con sombras y luz. Gabriel se unió a su hermano. Ella hace diferentes sonidos. Y podemos saber dónde está. Es muy divertido. Rubins miró a Isabela, luego a sus hijos y de nuevo a ella. Por primera vez en muchos años, vio a los niños genuinamente animados y sonriendo. ¿Qué juego exactamente?, preguntó, agachándose para estar a su altura. Ella pone la mano delante de la ventana y sentimos cuando se oscurece, explicó Miguel con alegría. Y también golpea objetos en diferentes lugares y señalamos de dónde viene el sonido, añadió Gabriel. Isabela notó cómo el rostro de Rubins cambiaba. La incredulidad dio paso a la curiosidad, y luego apareció algo que ella no había visto desde que llegó: esperanza. Muéstrame, le dijo Rubins a Isabela en voz baja, casi un susurro. Durante los siguientes 20 minutos, Isabela hizo una demostración informal de las habilidades de los gemelos. Organizó juegos de luz y sombra,
pruebas de localización de sonidos y ejercicios simples de movimiento. A cada tarea, Miguel y Gabriel respondían con entusiasmo y una precisión sorprendente. Marcia observaba la escena con la boca abierta. En 5 años de cuidarlos, nunca había visto a los niños tan vivos. Rubens estaba visiblemente conmovido. Cuando Gabriel logró seguir el movimiento de una linterna que Isabela movía, identificando con precisión la dirección de la luz, las lágrimas rodaron por el rostro del padre. ¿Esto significa que pueden, que son capaces? No pudo terminar la frase. Significa que tienen potencial, dijo Isabela suavemente. Mucho potencial, pero necesitan estímulos específicos, ejercicios adecuados y, lo más importante, la creencia de que pueden mejorar sus habilidades. Gabriel se acercó a su padre y le tocó la cara, sintiendo las lágrimas. Papá, ¿por qué lloras? Rubens abrazó fuertemente a sus 2 hijos. Porque estoy feliz. Mis hijos están muy felices. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Rubens invitó a Isabela a hablar en la oficina. Usted ha cambiado todo en solo 3 días. ¿Cómo es posible que nadie lo haya notado antes? A veces, la gente solo ve lo que espera ver, respondió Isabela. Los médicos diagnosticaron ceguera total y dejaron de investigar. Las niñeras anteriores trataban a los niños como si fueran incapaces. Pero los niños son asombrosos. Siempre encuentran una manera de superar las limitaciones cuando se les dan los estímulos adecuados. Rubens se levantó y se acercó a la ventana. ¿Está de acuerdo en ser contratada? No sé cómo llamarlo, terapeuta, educadora especializada. De acuerdo, respondió Isabela sin dudar, pero con una condición. Haremos todo correctamente. Quiero que otros especialistas lo reevalúen, que haya un programa estructurado de desarrollo visual y que se les trate como niños normales que tienen potencial para crecer. Mientras se estrechaban las manos, sellando el acuerdo, ninguno de los 2 sospechaba que el verdadero desafío apenas comenzaba. Pero lo que pronto se revelaría sobre el historial médico de los gemelos cambiaría por completo todo lo que creían saber sobre la situación. Una semana después del acuerdo entre Rubens e Isabela, la rutina de la mansión había cambiado por completo. Los pasillos, que antes solo resonaban con tristeza, ahora se llenaban de risas y juegos. Isabela había desarrollado un programa estructurado de actividades sensoriales que estimulaban no solo la visión residual de los gemelos, sino también su autoconfianza e independencia. Esa mañana de jueves, mientras Isabela trabajaba con Miguel en ejercicios de coordinación visual y motora, Gabriel llegó corriendo desde la sala, radiante de emoción. Tía Isabela, vi un pajarito. Vi un pajarito de verdad. Isabela dejó todo y corrió con él hacia la ventana. Gabriel señaló un árbol en el jardín. En una rama baja, un pajarito se posaba. Es amarillo y negro, exclamó Gabriel, saltando de alegría. Veo sus colores, se unió Miguel a la ventana. Yo también lo veo. Es pequeñito, pero se ve. Isabela abrazó a ambos niños. Las lágrimas de alegría corrían por su rostro. Después de meses de trabajo intenso, habían pasado de niños que vivían en la oscuridad a poder distinguir colores y formas específicas. Rubens, que había regresado a casa para almorzar, observó la escena desde la puerta. ¿Qué está pasando aquí, papá? Vimos un pajarito de colores. Miguel corrió a abrazar a su padre, de verdad, con colores. Rubens tomó a sus hijos en brazos. Su emoción era evidente. En los últimos meses, se había convertido en un padre completamente diferente, presente, involucrado e infinitamente orgulloso de los progresos de los niños. Isabela, dijo, con la voz entrecortada. Necesito darte una noticia, el abogado llamó esta mañana. La demanda contra el Dr. Hermes y la clínica fue aceptada por el tribunal. Y eso no es todo, otros 3 padres se han unido al caso. Parece que no somos los únicos a quienes engañaron. La investigación iniciada por Rubens había descubierto un esquema mucho mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado. El Dr. Hermes y 2 de sus colegas habían diagnosticado erróneamente a decenas de niños con problemas de visión más graves de lo que realmente eran. Cobraban enormes sumas por tratamientos innecesarios y mantenían a las familias en la desesperación, asegurando su dependencia. Y lo mejor de todo, continuó Rubens, la doctora Ana consiguió que el artículo sobre el caso de los niños fuera aceptado por la revista Pediatric.
Ophthalmology International. Su historia ayudará a médicos de todo el mundo a identificar y tratar correctamente casos similares. Ese día, mientras los gemelos dormían la siesta después de un almuerzo festivo, Rubens invitó a Isabella a una conversación privada en el jardín. Se sentaron en un banco bajo un árbol frondoso, observando las mariposas que los niños ahora podían ver y nombrar. Isabella, comenzó Rubens, visiblemente nervioso. Hay algo que debí decirte hace mucho tiempo. Has cambiado por completo nuestras vidas. Les has devuelto la vista a mis hijos. Has traído alegría, esperanza. Hizo una pausa, buscando la palabra. Señor Rubens, comenzó Isabella, pero él la interrumpió suavemente. Por favor, déjame terminar. Durante estos meses, pasando tiempo contigo, viendo tu dedicación, tu sabiduría, tu fuerza, me he enamorado no solo de la mujer extraordinaria que eres, sino también de la familia que nos hemos convertido juntos. Isabella sintió como su corazón aceleraba su ritmo. Ella también sentía algo por Rubens, pero siempre había mantenido una distancia profesional, respetando la complejidad de la situación. Yo también siento algo especial por ti, Rubens, confesó, usando su nombre por primera vez. Pero no quería que pensaras que tenía segundas intenciones. ¿Segundas intenciones?, se rió suavemente Rubens. Isabella, has salvado a mi familia. Cualquier intención de tu parte solo será bienvenida. Permanecieron en silencio durante unos minutos, tomados de la mano, asimilando la magnitud de todo lo que había sucedido. Miguel. Gabriel, los gritos resonaron desde la casa. ¿Dónde están? Los gemelos salieron corriendo al jardín buscándolos. Al ver a Rubens e Isabella tomados de la mano, Miguel frunció el ceño con curiosidad. ¿Están saliendo?, preguntó con la típica franqueza infantil. Gabriel aplaudió. ¡Qué bueno! Tía Isabella va a vivir con nosotros para siempre. Rubens e Isabella se miraron y rieron. ¿Les gustaría eso?, preguntó Rubens. Sí, y gritaron ambos al unísono, saltando de alegría. Esa noche, al acostar a los niños, Gabriel hizo un comentario que conmovió profundamente a todos. Tía Isabella, gracias por enseñarnos a ver. ¿Y sabes qué fue aún más genial?, preguntó Isabella. ¿Qué, cariño? Él respondió, le enseñaste a papá a sonreír de nuevo. Cuando salieron de la habitación de los niños, Rubens se volvió hacia Isabella. Entonces, ¿qué dices? ¿Te unirás oficialmente a esta loca familia nuestra? Sí, respondió ella, sellando las palabras con un tierno beso. Pero ninguno de los dos sospechaba que aún les esperaba una última sorpresa, que haría su victoria aún más completa y conmovedora. Varios meses después, la mansión Mendonca estaba decorada de una manera especial, no solo para la boda de Rubens e Isabella, que se celebraría la semana siguiente, sino también para celebrar un logro aún más asombroso. Miguel y Gabriel habían desarrollado una visión funcional suficiente para ser matriculados en una escuela regular, con mínimas adaptaciones. Sin embargo, la celebración de ese día tenía otra razón. El proceso judicial contra el Dr. Hermes y sus cómplices había concluido, resultando no solo en una sustancial compensación para todas las familias afectadas, sino también en la creación de una fundación para ayudar a niños con discapacidades visuales a obtener el tratamiento adecuado. Tía Isabella, mira lo que hice. Miguel corrió por el jardín, sosteniendo un dibujo a colores. Mostraba una familia de 4 bajo un sol brillante, claramente él, Gabriel, Rubens e Isabella. Gabriel lo siguió con su propio dibujo. Dibujé nuestra casa. Mira, todas las ventanas se ven. Isabella se arrodilló, admirando los dibujos, aún asombrada de cómo los niños podían capturar detalles visuales que 6 meses antes les habían sido imposibles. Mis artistas son magníficos. Rubens se acercó, con una camisa informal y una sonrisa que se había vuelto permanente en su rostro. La doctora Ana acaba de llegar. Trajo una sorpresa para los niños. Un pequeño grupo de invitados especiales se había reunido en el jardín, la doctora Ana Beatriz, doña Celia, quien se había convertido en la abuela adoptiva de los gemelos, algunos vecinos que habían seguido el viaje de la familia. Y, sorprendentemente, el doctor Freitas y el doctor Silva, los inspectores del Consejo Regional de Medicina, ahora aliados en la lucha por la práctica médica ética. Miguel, Gabriel, llamó la doctora Ana. Vengan aquí.
Tengo algo muy especial que quiero mostrarles. Abrió una caja y sacó 2 medallas de oro. Estas medallas son de la Sociedad Brasileña de Oftalmología Pediátrica. Se les honra como embajadores de la superación, mostrando al mundo que nunca hay que renunciar a sus sueños. Los niños brillaban de alegría, tocando con cuidado las medallas y admirando cómo relucían al sol. Y eso no es todo, continuó la doctora Ana. El artículo sobre su caso ha sido publicado en 5 países. Médicos de todo el mundo están aprendiendo de su historia para ayudar a otros niños. El doctor Freitas intervino. Gracias a su trabajo, hemos establecido un nuevo protocolo en el Consejo Regional de Medicina. Ahora, todo diagnóstico de ceguera infantil debe ser confirmado por al menos 3 especialistas independientes, y las familias tienen derecho a una segunda opinión sin ninguna sanción. Rubins abrazó a Isabela por la cintura. Has convertido una tragedia personal en esperanza para miles de otras familias. Mientras todos celebraban en el jardín, Gabriel tiró de la falda de Isabela. Tía Isabela, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, cariño. Cuando llegaste aquí, ¿sabías que podrías ayudarnos a ver? Isabela sonrió, recordando el primer día en la mansión, cuando escuchó el llanto desesperado de los niños. ¿Sabes lo que sí sabía, Gabriel? Sabía que eran niños especiales que necesitaban una oportunidad. Y a veces, cuando le damos una oportunidad a las personas adecuadas, ocurren milagros. Miguel se unió a la conversación. ¿Y ahora somos una familia de verdad? Sí, la familia más especial del mundo, confirmó Rubins, abrazándolos a todos. Doña Celia se acercó con un pastel de chocolate gigante. ¿Quién dijo que hoy no era un día para celebrar? Los niños corrieron a la mesa, seguidos por los adultos. Mientras todos cantaban una canción improvisada en honor a la celebración, Isabela observó la escena con lágrimas de alegría en los ojos. ¿Quién hubiera imaginado que una simple limpiadora de los suburbios podría no solo cambiar la vida de 2 niños, sino también inspirar un cambio en todo un sistema médico? ¿Quién podría haber imaginado que el amor verdadero podía nacer en medio de la lucha por la justicia? ¿En qué piensas?, le susurró Rubins al oído. Pienso que a veces la gente llega a nuestras vidas justo cuando más los necesitamos, respondió ella. Y que el amor tiene el poder de sanar mucho más que solo los ojos. Gabriel, con la boca llena de chocolate, gritó desde el otro lado del jardín, tía Isabela, mira, veo todas las estrellitas en el pastel. Ella rió y corrió hacia los niños, porque ahora sabía una verdad fundamental, no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz esperando ser encontrada. A veces, esa luz llega a través de las manos de quienes menos esperamos, transformando no solo vidas individuales, sino iluminando el camino para que otros también puedan encontrar su propia luz. Años más tarde, cuando Miguel y Gabriel se convirtieron en jóvenes abogados especializados en los derechos de las personas con discapacidad, siempre contaban la misma historia. Todo comenzó cuando una valiente limpiadora se negó a aceptar que éramos menos capaces de lo que realmente somos. No solo nos enseñó a ver con los ojos, sino que nos mostró las infinitas posibilidades que hay en cada uno de nosotros. Isabela siguió siendo quien siempre fue, una mujer sencilla que creía en el poder transformador del amor, la dedicación y la negativa a aceptar las limitaciones impuestas por otros. La única diferencia era que ahora el mundo entero conocía su nombre, y cientos de familias se habían beneficiado de su valentía al cuestionar lo imposible. La mansión Mendonca siguió siendo un hogar lleno de risas, descubrimientos y amor. Pero más importante aún, se convirtió en un símbolo de que los milagros suceden cuando personas especiales se encuentran en el momento adecuado, dispuestas a luchar juntas contra cualquier obstáculo que intente apagar la luz de la esperanza. ¿Y tú qué piensas de esta increíble transformación? ¿Te ha pasado alguna vez que alguien especial cambiara por completo tu perspectiva de vida? Cuéntanos en los comentarios si esta historia te ha conmovido el corazón. Dale me gusta y suscríbete al canal para ver más historias que te emocionen. Y no olvides activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Ya tengo una nueva historia esperándote que te conmoverá aún más.